Capítulo 41, verso 1 de Yirmiyahu. Aconteció en el mes séptimo que vino Yishmael, hijo de Netanyahu, hijo de Elishama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, y a Gedaliahu, hijo de Ahikam, en Mizpah, y comieron lejem juntos allí en Mizpah. Vean qué particular. En el mes séptimo, ese es el mes en el que se cumple todo lo del tiempo final, así como en el primer mes se cumplió todo lo de Yahushua el Mesías, ¿verdad? Pesach, Matzot, primeros frutos, y después Shavuot en el tercer mes. Ahora con el último se tiene que cumplir Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret en el séptimo mes. Entonces vemos aquí, aconteció en el mes séptimo que vino Yishmael, hijo de Netanyahu, hijo de Elishama, mi poderoso escucha. Es otra forma de decir Yishmael, básicamente. De la descendencia real y algunos príncipes del rey. Sí, Elishama, sí, ese es mi poderoso escuchado. Entonces, sí, mi poderoso escuchado y los otros ya los hemos visto. Entonces, aconteció en el mes séptimo y bueno, voy a ver los nombres. El poderoso escucha a aquel que fue dado por Yahweh, a quien el poderoso escuchó, de la descendencia real, ¿verdad? Representando entonces al último a quien Yahweh escucha para resucitarlo, para que ayude a los pocos. Aconteció en el mes séptimo que vino Yishmael, hijo de Netanyahu, hijo de Elishama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedaliahu, hijo de Ahikam, en Mizpah, y comieron lejem juntos allí en Mizpah. Comieron lejem, ¿verdad? Vamos a ver si va a haber alguna traición. Pero qué curioso que comen lejem como cuando traicionaron a Yahushua el Mesías. Entonces, Yahushua comió lejem con sus discípulos antitos de que Judas lo fuera a entregar. De hecho, vean qué interesante porque esto, ya el Padre nos ha dado muestra en cierta forma de esto. Recuerden que la escritura dice que a Judas le entró Satanás a través de un pedazo de lejem. Dice, comió lejem y Satanás entró en él. Entonces, aquí estamos viendo algo similar. No era que el lejem era Satanás o que el espíritu estaba en el lejem. Bueno, quizá pudo haber hecho eso, pero así como puede entrar por la nariz como un espíritu, un viento, un aire entra por la nariz, la, la acción de Judas de tomar ese lejem, pensando él lo que estaba por hacer, por decirlo así, fue lo que hizo que entrara ese espíritu. O sea, Judas abrió la puerta al tomar el lejem. Ese es el punto principal. Pero se conecta con el hecho de comer algo, como cuando habla Pablo, como cuando habla el Nuevo Testamento de que nadie debería venir a comer Pesaj si está en pecado, porque está comiendo para pecado. Ahí Judas estaba comiendo Pesaj y comió sabiendo que estaba planeando venderlo. Entonces, una cosa es cuando uno dice, ¿será que hago tal cosa? Porque viene el espíritu a tentarlo. Y otra cosa es cuando uno dice, voy a hacer tal cosa. Es cuando ya el demonio entró para tomar control. Porque uno se hizo esclavo de ese pensamiento. ¿Sí está claro? Entonces por eso uno puede pecar con solo el pensamiento. Porque ya después puede que usted no logre hacerlo, pero por querer hacerlo, haber decidido hacerlo, ya pecó. Y se levantó Yishmael, hijo de Netanyahu, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedaliahu. Entonces vemos, se sentaron a comer como Judas. Se sentaron a comer sabiendo que lo iban a traicionar. E hirieron a espada a Gedaliahu, hijo de Ahikam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babel había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató. Entonces esto lo hicieron hebreos, porque no querían que volviera a la normalidad. Vean qué duro. Babel dice, hey, tranquilos, vayan y vivan en la tierra. Y estos dicen, no, todo al revés. Los babilonios dicen al profeta Yirmiyahu, ve, todo esto pasó porque usted lo dijo. Y los israelitas, no, métanlo preso y mátenlo porque nos quiere matar. Asimismo mató Yishmael a todos los Yahudim que estaban con Gedaliahu en Mizpah y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además un día después que mató a Gedaliahu cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Shechem, de Shiloh y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas, rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Yahweh. Esto es muy particular por varias razones. En Apocalipsis vemos que entre los sellos y las trompetas se quema incienso, hay truenos y temblor. Igual entre las trompetas
y las plagas postreras. Cuando los dos testigos mueren, resucitan, suben al cielo y hay acción en el templo. Lo vemos en Apocalipsis 11, después en el 15 y otros. Entonces, curioso que aquí decía, en sus manos ofrenda de incienso para llevar a la casa de Yahweh. Hablan de quemar incienso en la casa de Yahweh, el templo que se abre cuando los dos testigos mueren y resucitan. Aquí murió Gedaliahu como si el testigo como Moshe hubiese muerto. Y Ahikam quiere decir que resucitó. Safán, como un conejo, saltó, ascendió a los cielos, donde se empezó a quemar incienso para Yahweh. Dice que venían unos hombres de Shechem, Silo y Samaria. Recuerden que Shilo es a quien le pertenece la autoridad. Como dice Génesis 49, que la autoridad estaría a los pies de Yahudá hasta que llegue Shilo. Aquí acaba de morir y ahora llegan gente de Shilo. Eso es porque el último resucitó y fue en Apocalipsis 12 al trono de Yahweh para recibir autoridad, porque a él le pertenece, porque Shilo. Shechem es hombro, que quiere decir principado, porque el principado es sobre su hombro, dice Isaías. Entonces, una vez que Gedaliahu murió, representa que, repito, resucitó, Ahikam ascendió, Safán, y ahora Shechem recibió principado sobre su hombro, Shiloh, porque a él le pertenece. ¿Estamos? Y por eso se empezó a quemar incienso a Yahweh. Ahora, obviamente los pocos no mueren, pero una vez que el último asciende, los pocos van a pasar a la otra dimensión, con cuerpos nuevos. Los muchos sí van a morir. Ahí se podría hablar de los muchos, porque también se habla de que vinieron de todos los lugares de la tierra. Recuerden que en el libro de Daniel aparece que a la bestia se le permite hacer guerra contra los apartados y vencerlos. En el sentido más directo, está hablando de que van a permitirle a la bestia matar a los dos testigos, a quien Yahweh apartó de entre la iglesia. Y en el sentido general está hablando de los muchos, que son justos por su fe en el Mesías, pero van a tener que morir porque no han hecho la confesión de su boca, que es fruto de labios, Hebreos 13:15. Entonces, el hecho de que aquí dice, asimismo mató Ismael a todos los Yahudim que estaban con Gedaliahu en Mizpah y a los soldados caldeos que allí estaban. También soldados caldeos, o sea, babilonios. La mezcla de los muchos. Entre los muchos hay israelitas y gentiles. Aquí los que murieron eran israelitas y gentiles, como los muchos. Como a la bestia se le va a permitir matar a los muchos. Y vea que dice que murió primero Gedaliahu y después los muchos. Porque después de que muere el testigo como Moshe es que se da la gran tribulación donde mueren los muchos. ¿Recuerdan? Entonces vean cómo cronológicamente está sucediendo igual. A la vez se le permite matar a los muchos. Aquí lo estamos viendo representado por los que mataron que estaban con Gedaliahu. A la vez se le permite matar a los dos testigos, representado por la muerte de Gedaliahu, que sucedió antes. Aquí están poniendo Shiloh, lo traducen también como lugar de descanso, por si algo, pero recuerden, ya lo hemos hablado, aparece en Génesis 49, Shiloh es a quien le pertenece. De hecho, Shiloh con Vav es como les he dicho, pero en Génesis 49 aparece con Hey al final, se le cambia porque con Vav sería 346 el valor numérico según la gematría. Cuando se cambia una Hey es 345, que es el mismo valor numérico de Moshe. Por eso ahí dice Shiloh de una manera diferente para dar a entender que Shiloh es Moshe, el testigo como Moshe. ¿Está claro? Aquí este Shiloh, que es lugar de descanso, es como ese Shiloh de Génesis 49 y lo traducen como lugar de descanso como de Shalom, por ejemplo. El último es como Shlomo, viene a traer la paz, como lo profetizó Yirmiyahu, que traiga la paz, ese es. Entonces viene como Shlomo, hijo de David, como Shiloh, porque es a quien le pertenece, para traer paz a la tierra. ¿Está claro? Entonces el último se le dio el principado porque a él le pertenece para dar en la tierra paz. Y Samaria, que quiere decir la montaña también del vigilante. Entonces el atalaya pasó a ser una montaña. El hombre, que era como una torre, pasó a convertirse en el reino. Cuando ya los 144,000 entraron como reyes y están con el nombre del Padre y del Hijo en Apocalipsis 14 sobre el monte Sión, es cuando ya el reino de Yahweh fue establecido. Los muchos son el pueblo de ese reino. Entonces cuando los pocos y los muchos ya están con el Padre, ya no va a ser una atalaya, ahora va a ser una montaña.
Entonces ahora la atalaya que se ha venido mencionando una y otra vez a través de los nombres en estos capítulos, se convirtió en una montaña para vigilar. Como el último viene para vigilar y anunciar con voz de trompeta, kol shofar, a los escogidos, que ya viene la cosecha. De hecho, eso es la cosecha, la séptima trompeta. Entonces decía que venían unos hombres de Shechem, de Shiloh y de Samaria, 80 hombres. 80 hombres. 80 es el valor numérico de la pej, que es una boca. Por ende, la boca representa al profeta malo o bueno, porque es una boca y el profeta es el portavoz. Estos hombres fueron mandados ¿por quién? Por el falso profeta para matar a Gedaliahu. Un falso profeta. Obviamente representando al falso profeta al fin de los tiempos, como lo mencioné ahora, ¿se acuerdan? Fue el que envió a los musulmanes por orden de Netanyahu. Entonces, 80 hombres. Fue la boca de la bestia, fue la boca de Baal, la boca del Señor, la que envió a matar a Gedaliahu. Por eso 80. Raída la barba Perdón, un segundo. Sucedió además un día después que mató a Gedaliahu, cuando nadie lo sabía aún. Nadie sabía que Gedaliahu ya estaba muerto. Que venían unos hombres de Shechem, de Shiloh y de Samaria. 80 hombres. Aquí, bueno, esto ahora lo había conectado con lo positivo. Entonces, en ese caso, obviamente, sería lo que decía ahora, el profeta. Ya el profeta obtuvo autoridad. Por eso se está quemando incienso en los cielos. La boca, pej. Y obviamente 8 por 10 es la eternidad perfecta. Un nuevo comienzo en lo celestial. 8 por 10. Raída la barba, rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda de incienso para llevar a la casa de Yahweh, como los muchos. Sus ropas raídas porque murieron. Entonces ahora ya vienen sus almas porque fueron justificadas trayendo ofrenda a Yahweh. Arrepentidos. ¿Se acuerdan cómo se rasgaban las ropas de los leprosos? Y veíamos que los leprosos representan a los muchos porque tienen que quitarse el cuerpo para ponerse otro. Entonces ahí llegaron con ropas rasgadas como si fueran leprosos porque por sus bocas habían blasfemado, o sea, la apostasía. Recuerden que es la Shonara la que trae lepra, está conectada con la lepra. Y de Mizpah les salió al encuentro llorando Yishmael, qué duro, el hijo de Netanyahu. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedaliahu, hijo de Ahikam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Yishmael, hijo de Netanyahu, los degolló. Uy, uy, uy. Los degolló, que es la misma forma en que van a matar a los que no aceptan la marca de la bestia. Los muchos. Entonces confirma que los muchos van a morir después de Gedaliahu. Y hasta está diciendo cuál es el ejército que va a usar la bestia para matarlos. Un ejército musulmán, como ISIS. Sí, Ismael. ¿Está claro? Entonces vean, Ismael dice, somos amigos, vengan un momento aquí, y les cortan la cabeza. Y no son los musulmanes los que le cortan la cabeza a los infieles. Bueno, a los que no creen lo que ellos creen. ¿Verdad? Son ellos los... Exacto, ISIS. Usan espada, cortan cabeza, aquí lo estamos viendo. Y Ismael los trajo y les cortó la cabeza, porque estaban del lado de Gedaliahu. Pero estaban con ropas raídas, porque son los muchos. Entonces aquí estamos viendo, cuando dijo de Yahudá y los babilonios que murieron, hace alusión a los muchos. Pero después vemos que una vez que mueren, tanto babilonios como israelitas son uno. Todos con ropas rasgadas. ¿Y cómo fue que murieron? Degollados. Entonces están conectados ambos grupos, los que murieron antes, Yisraelim y babilonios, y estos que están siendo degollados aquí. Porque recuerde que va a ser un periodo de 30 días donde van a morir, y van a morir de muchas maneras, por espada, y después cuando se esté dando la marca de la bestia, degollados. Recuerden que el rapto cristiano es falso como ellos lo enseñan. Lo vimos en Lucas la semana anterior, de hecho. La cosecha es para aquellos que huyen a las montañas a esperar en Shemini Atzeret, ser transformados durante la última trompeta, la séptima de Apocalipsis. Los muchos están esperando ser llevados donde sea que se encuentren, o sea, están siendo engañados por una doctrina, como aquí están siendo engañados por Yishmael, que les dice, hey, vamos aquí, yo los voy a llevar, los voy a llevar a donde ustedes querían ir, y los llevan a morir. Y los discípulos preguntan, ¿a dónde son llevados?
Y Yahushua les responde, donde vean el cuerpo muerto, ahí van a estar los buitres. Vean qué interesante, cómo el engaño en el que están, en la doctrina falsa, va a hacer que terminen muriendo. Entonces decía, y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanyahu, los degolló y los echó dentro de una cisterna, donde estaban todos los buitres. El lagar de la ira, la cisterna. Apocalipsis 14, los últimos en ser cosechados después de muertos. Él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates. 10 hombres, como los 10 mandamientos. Por ejemplo, vamos a ver qué sigue. Porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel, y los dejó y no los mató entre sus hermanos. O sea, como los escogidos que no mueren. ¿Por qué no mueren? Porque siguieron toda la Torá, representada por los 10 mandamientos. Mataron a los muchos, pero dejaron a los pocos. ¿Sí quedó claro? Dice entonces, mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres, como los 10 mandamientos, que dijeron a Ismael, no nos mates. Ismael, aquel a quien Yahweh escucha. O sea, 10 hombres, los que cumplieron la Torá, le pidieron a Yahweh y él los escuchó. Porque cumplieron los mandamientos. No nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo. O sea, son tesoros. Uno diría, trigo, tesoro. Entonces eso quiere decir en el aspecto espiritual que no está hablando de trigo. Son tesoros de verdad. El trigo es el lejem es el cuerpo de Mashiach. Mashiach es la verdad. Los pocos son el cuerpo. Entonces está diciendo porque somos los pocos, porque somos el trigo. Somos el tesoro de Yahweh, que somos trigo, representados por la ofrenda de Minjá, ¿recuerdan? En Levítico. Entonces, tenemos trigo, los pocos. Apocalipsis 14, los primeros en ser cosechados, ¿verdad? Como los otros son echados en el lagar, por eso unos fueron echados en la cisterna, estos fueron salvados. Por si algo, sí, aquí están después los que fueron salvados, pero en lo que vemos en Apocalipsis, ellos son escogidos, cosechados desde antes. De hecho, me gustaría ver en el original hebreo, pero me tomaría un rato, entonces no lo voy a hacer. Pero, verás qué hermoso, una enseñanza, voy a resumirlo. En hebreo, la vav es una i, ¿verdad? Entonces, cuando la vav está al frente de una palabra, es y tal cosa, o pero tal cosa. Así lo traducen, pero se puede traducir siempre y. Y, digamos, Bayomer es y él dijo. Y Omer. Y Omer, curiosamente, separado de esa vav, y Omer es él dirá. Pero hay una vav que se llama la vav reversible, con la cual, cuando se pone al frente de un verbo, si el verbo está en futuro, lo vuelve pasado. ¿Sí está claro? Si el verbo está en pasado, lo vuelve a futuro. Pero no son todas las vavs, es una específica. Entonces depende del contexto y de la pronunciación, cuál es. Cuando aparece esa vav con el verbo y un nombre de la persona que está haciendo ese verbo, que sucede mucho en la escritura, es cuando Yahweh está diciendo cosas que sucedieron cronológicamente, una tras otra, tras otra, tras otra. Pero después llega un momento donde él dice el nombre, digamos, y Jacob, y el verbo sería, digamos, si el verbo está en pasado, y Jacob, verbo en pasado, quiere decir que eso que está diciendo ahí sucedió antes de todo lo que venía cronológicamente. Entonces, en resumen, si el nombre viene antes es porque es lo más antes. Si el nombre viene después es porque está contando algo que sucedió después de la línea que se está llevando, cronológica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, en Génesis dice que Adán conoció a Eva, pero la forma en que lo dice indica que la conoció antes de ser echado del jardín. Pero la forma en que lo traducen parece decir que la conoció después de ser echados. Porque en la historia Yahweh lo menciona después de que los echó. Pero en hebreo da a entender que ellos tuvieron relaciones sexuales antes de ser echados. Entonces básicamente comieron del fruto, tuvieron relaciones sexuales, que fue parte de lo que hizo que se vieran desnudos, del conocimiento del bien y el mal, escoger placer por encima de verdad.
Entonces, comieron del fruto, tuvieron relaciones sexuales y más tarde los echaron. Que quede claro, no fue por la relación sexual, fue por lo que el fruto hizo. Pero la relación sexual fue parte de. Y como sabemos, en ese momento ya en Eva estaba la semilla. Entonces esa relación sexual fue la que activó el nacimiento de Caín y Abel eventualmente. ¿Sí, sí se entendió todo eso? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque aquí, si uno se fija en hebreo, podría ver si estos hombres que fueron sueltos antes de que todos fueran degollados, como los escogidos van a ser cosechados antes de los muchos, o si cronológicamente, literalmente, en la historia, estos 10 hombres fueron sueltos después. Sí, por el hecho de que el nombre aparece antes de la acción, o sea, y lo estoy viendo muy por encima para no tomar mucho tiempo. Vea que dice, y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ishmael, hijo de Netanyahu, y sí aparece aquí antes de, degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Sí, la cisterna, sabemos, es el Seol, o sea, la muerte. Dice, después de la ciudad, Jair, dice, y los masacró o los degolló Ishmael, el hijo de Netanyah. Entonces, está llevando un orden cronológico. Sí, fue después de haber matado a aquellos que degolló a los otros. Pero que quede claro, en Apocalipsis 14 vemos que los que son salvos antes de que los otros mueran. De hecho, son salvos durante la muerte de los otros, pero es empezando la muerte de los otros. Entonces, por eso digo que es antes. Pero no es contradicción, por muchas razones. Repito, principalmente porque los otros van a empezar a ser muertos días antes de que los escogidos sean cosechados. Entonces, hay algunos de los muchos que van a morir antes de que los escogidos sean cosechados. Y de esa manera se cumple como se está cumpliendo en Jeremías. ¿Está claro? Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ishmael, no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas. Entonces, trigos, los escogidos, cebada son los más pequeños de entre los escogidos. O sea, cebada y trigo son muy similares, pero la cebada era lo que comían los pobres, trigo los ricos. Entonces, entre los pocos van a haber unos más elevados que otros, trigo y cebada. Después dice, y aceite, el espíritu, y miel, la Torá. Y los dejó, y no los mató entre sus hermanos, los escogidos que no mueren, los que tienen todo eso. Y la cisterna en que echó Ishmael todos los cuerpos de los hombres, o sea, el lagar de la ira, que mató a causa de Gedaliahu, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ishmael, hijo de Netanyahu, la llenó de muertos. Asa, Basha, son los nombres que aparecen nuevos. Asa dice que es de una derivación que no se conoce. Es Aleph Samek Aleph, Asa. Quiere decir, o lo traducen como sanador o el que ofende, el que hiere con ofensas. Bastante contrario, ¿verdad? Después, Baasha, qué curioso, dice malvado. O sea, la pegó por el espíritu. Baasha, malvado. ¿Se imagina usted tener un hijo y decirle, ah, lo voy a poner malvado? Ah, sí. Sí, bueno, Ismael tiene una conexión negativa por de quien venía, pero el nombre en sí es positivo. O sea, el nombre por definición es positivo, pero por la primera persona que lo tuvo no es muy positivo. Entonces, porque eso como que indica que el de Ismael es otro poderoso que no es Yahweh, digo yo por la historia. Vean qué interesante. Y la cisterna en que echó Ishmael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedaliahu, o sea, los muchos, a quien mató a causa del último. ¿Se acuerdan que la escritura dice que como la serpiente no pudo matar al último ni a los escogidos, se fue detrás de la descendencia de la mujer? Los muchos. Entonces los mata, ¿por qué? Por los otros. Así como mató a estos por Gedaliahu. ¿Está claro eso? Después dice, era la misma que había hecho el rey injurioso, o sea, el rey blasfemo, que se hace llamar sanador, a causa del malvado. O sea, el rey blasfemo a causa del malo, de Satán. Baasha representa a Satán. El rey injurioso, recuerden que la bestia es un rey injurioso porque dice que se le permite hablar cosas
blasfemas en contra del Altísimo. Es un cuerno que tiene una gran boca y ojos de hombre. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, vean que aquí está diciendo el rey, como el líder mundial, la primer bestia de Apocalipsis 13. Asá, injurioso, que usa la boca para blasfemar, a causa del malvado, a quien él adora, o sea, de Satán. Rey de Israel. Entonces, quitaron a Gedaliahu para poner al malvado. Quitaron al Melech Gadol, el último, para que reinara el falso Mesías, Baasha, el malvado. ¿Está claro? Como les dije ahora, cuando Randall dijo la pregunta, aquí no tiene una Lamed, entonces no tiene Baal. Pero las primeras dos letras sí son de Baal. Entonces es como el malvado que viene de Baal. Las otras dos letras son Shin y Aleph. La Shin es fuego. Aleph es un becerro, como el becerro de oro que han estado adorando, es el falso Mesías. Entonces, Baasha quiere decir, letra por letra, si lo viésemos así, como Baal o el templo del ojo que todo lo ve, que salió del fuego para salir como el becerro de oro. O sea, Abadón, el falso Mesías. Apocalipsis 9, Azazel. ¿Está claro? Recuerden, a Asa que lo conectaban con sanador también, pero era injurioso. De la bestia se dice que es herido con muerte, es herido de muerte y vuelve a la vida. Entonces todo el mundo lo adora porque dice, ¿quién va a poder con la bestia? Está hablando del imperio, ¿verdad? No una persona específica con la que se vaya a cumplir literalmente, a menos de que contemos clonación o algo similar. Entonces, muy interesante, confirma como rey. El que sana de la herida de muerte es la bestia, quien es un blasfemo en contra de Yahweh. Y quien mata a los muchos por culpa del último y los manda al Seol por orden del malvado, el falso Mesías. ¿Quedó claro todo eso? Recuerden que la primer bestia, que en este caso estaría siendo representado por Asa, es junto con la segunda bestia, que había sido representado anteriormente por Baalis. Entonces, Baalis del capítulo anterior sería el falso profeta. Asa sería el líder mundial, la primer bestia. Ellos dos se unen y hacen al falso Mesías, la imagen de la bestia a la cual le entra el espíritu de Azazel, como lo vemos en Apocalipsis 13. Y después de esos dos viene Baasha, que es el malvado, o sea, la imagen de la bestia, el falso Mesías, que ya después de haber matado al último se convirtió en el rey del mundo. Por eso se convirtió en rey de Israel. Y mató a los que hacían la voluntad de Yahweh. ¿Está claro eso? Vean cómo todo se conecta. Y de hecho es curioso porque recuerden que Aarón fue el que metió el oro en el fuego. Y dice la escritura que salió un becerro. Entonces metió el oro en el fuego y salió un becerro. El becerro de oro. Aquí estamos viendo Baasha. Es un templo o un cuerpo para el ojo que todo lo ve de Lucifer, que sale del fuego como un becerro. Si lo viésemos al revés, sería el becerro que sale del fuego es el ojo que todo lo ve en un cuerpo humano. ¿Sí o no es perfecta la escritura? Y la cisterna en que echó Ismael, representando el lagar de la ira, musulmanes, todos los cuerpos de los hombres que mató, los muchos, a causa de Gedaliahu, testigo como Moshe, era la misma que había hecho el rey que representa a la bestia, Asa, el injurioso, el blasfemo, a causa de Baasa, el malvado, rey de Israel que representa al falso Mesías. Ismael, musulmanes, hijo de Netanyahu, por orden de Netanyahu, la llenó de muertos, el lagar de la ira, a estar lleno porque son muchos. Y ahí es donde Yahushua le preguntaron a los discípulos en Lucas 17, Marcos 13 y Mateo 24, ¿dónde serán llevados? Y él les dijo, donde vean los buitres, ahí estará el cuerpo muerto, ahí estará el cadáver. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpah, a las hijas del rey. Entonces, después, Isis, Ismael va a tomar control del mundo. O sea, es el ejército que va a utilizar la bestia para hacer todo lo que va a hacer. Que quede claro, el ejército. No quiere decir que el falso profeta necesariamente, o sea, tenga que salir de Ismael. No está diciendo eso, ¿verdad?
Después llevó Ishmael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpah. O sea, va a llevar cautivo al mundo entero, a las hijas del rey y a todo el pueblo. Imagínense cuando Ishmael logre matar a muchos, el resto del mundo va a decir, no, hombre, yo con ese no me meto. Yo ya, tranquilos, tranquilos, yo digo lo que ustedes me digan. Sí, durante este momento, cuando el ejército empieza a matar a los muchos, ahí va a ser probada la fe de todos ellos. Si son apartados verdaderamente, van a preferir dar la vida. Ahí es probada la fe de los apartados. Cuando lleguen a matarlos, si dicen, no, me pongo la marca, o si dicen, máteme. Así se prueba la fe de los muchos. ¿Está claro? Muchos que van a ser apartados. Y dice, después llevó Ishmael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpah, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpah había quedado, a las hijas del rey, o sea, las iglesias más falsas de todas, la Odisea, las que quedaron porque aceptaron la marca. Hay muchas iglesias que hoy en día aceptan el chip. Cuando pongan la marca se la van a poner. El cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedaliahu, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ishmael, hijo de Netanyahu, y se fue para pasarse a los hijos de Amón, o sea, los de su pueblo. O sea, los de Ishmael se unieron. Habíamos visto que los de su pueblo estaban representando en el capítulo anterior a la iglesia falsa de este mundo, la iglesia que dice creer en el Mesías, pero es la falsa, principalmente la católica. Vean qué curioso, Ishmael se unió con Amón. Entonces ya se están uniendo las iglesias. Cuando se hace una iglesia, porque va a haber un nuevo orden mundial, una religión, un ejército, una moneda, un líder. Entonces ahora Ishmael se está uniendo con el catolicismo. En este sentido, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí, por supuesto, ¿verdad? Los llevó pues cautivos Ishmael, hijo de Netanyahu, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ishmael, hijo de Netanyahu. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ishmael, hijo de Netanyahu. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ishmael, hijo de Netanyahu, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ishmael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la guerra, todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ishmael había traído cautivo de Mizpah se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ishmael, hijo de Netanyahu, escapó delante de Johanán con 8 hombres. Vean cómo Johanán aquí entonces viene siendo Eliyahu. Confirma que Johanán es como Yahuhanán el inmersor, Eliyahu, quien, como hablábamos ahora, sería el que cosecha a los muchos. Testigo como Moshe a los pocos. Pero Ishmael, hijo de Netanyahu, escapó delante de Johanán con 8 hombres. Recuerden que el falso Mesías va a ser echado en el lago de fuego hasta el 8º milenio. O sea, va a escapar del juicio eterno por 1000 años. Porque lo meten en el Seol 1000 años y después lo sueltan otra vez para que engañe a las naciones. Gog y Magog. Y se fue a los hijos de Amón. Entonces, pero Ishmael, hijo de Netanyahu, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ishmael, hijo de Netanyahu, a quienes llevó de Mizpah después que mató a Gedaliahu, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Gerut-Kimam, que está cerca de Betlehem, a fin de ir y meterse en Mizrayim. Digamos, con estos que terminó rescatando, también se puede ver como los de las naciones que van a poder vivir. ¿Se acuerdan que dice Daniel? Felices los que lleguen al 1335 días. Esos serían estos que acaba de rescatar. Entonces se habló de los muchos que murieron para entrar, los pocos que no murieron del todo, como los 10. Eso no se volvió a hablar de ellos. Los 10 que van a reinar, porque son los que representan lo celestial. Entonces los 10 son los pocos que tenían trigo, aceite, y ahora aparecen estos que rescató después de que salió huyendo el falso Mesías. Entonces se le da 1000 años al falso Mesías en el Seol para después liberarlo, y los que llegan a 1365 días se convierten en las naciones, que serían los que aquí fueron rescatados al puro final. ¿Está claro? Kimha o Kimha es lo que aparece aquí como Gerut Kimam.
Es la habitación que esperaban. La habitación que esperaban, o sea, el lugar preparado. En el caso de los escogidos, en el caso de las naciones, obviamente haber llegado a un mundo perfecto. Lo que esperaba toda la historia humana. Entonces, si hablamos de los que sobrevivieron, como los pocos, llegaron al lugar que esperaban, lugar preparado. Las naciones que llegaron hasta el día 1335 entraron en un mundo de paz, porque ya por 1000 años va a haber paz en el mundo. Betlehem es la casa de Lechem y Mizraim, tierra de aflicción. Entonces, y fueron y habitaron en la habitación que esperaban, que es la casa del Lechem, o sea, el Mesías Yahushua, a fin de ir a meterse a Mizraim. ¿Qué sería a fin de irse a meter a una casa de aflicción? Que en ese sentido serían las naciones que después se van a rebelar. Por esa rebelión van a caer en aflicción. Una vez que los que sobrevivieron al final se multipliquen como la arena del mar, como se ve en Apocalipsis 20. Verso 18, a causa de los caldeos, ¿verdad? Que iban para Mizraim, porque los temían por haber dado muerte Ishmael, hijo de Netanyahu, a Gedaliahu, hijo de Ahikam, al cual el rey de Babel había puesto para gobernar la tierra. ¿Estamos?